Hola chicos, en este video veremos una de las principales aplicaciones del cálculo diferencial en el tema de máximos y mínimos, que es una figura inscrita en otra, en este caso un cilindro que vamos a inscribir dentro de un cono. ¿Sí? El ejercicio que vamos a resolver nos dice que calculemos el volumen máximo de un cilindro circular recto que se puede inscribir en un cono de 72 centímetros de altura y 24 centímetros de radio, de manera que los ejes del cilindro y del cono coincidan. Lo que vamos a buscar son las dimensiones de ese cilindro que produce el volumen máximo que se puede inscribir dentro de un cono, o sea que se puede meter dentro de un cono con unas dimensiones ya determinadas, que en este caso es 72 centímetros de altura y 24 centímetros de radio. Para ello, pues vamos a recurrir a lo de máximos y mínimos, en el cual tenemos que partir de una fórmula. En este caso va a ser la fórmula del volumen de un cilindro, que es pi por radio al cuadrado por altura de dicho cilindro. Y esta fórmula la vamos a derivar y vamos a buscar nuestros puntos críticos para buscar el valor de R y de H que produzcan las medidas de ese cilindro que nos genere el volumen máximo. Y lo primero que observamos es que tenemos dos variables aquí. Tenemos que dejar solamente a una, para ello tenemos que quitar a la otra, pero tenemos que buscar una relación entre ambas, ¿sí? En este caso es más práctico quitar a la H para dejar solamente al radio del cilindro. ¿Por qué? Porque el radio lo tenemos elevado al cuadrado, aunque puede ser cualquiera de las dos. Y entonces, en esa búsqueda de la relación que hay entre el radio y la altura, nosotros recurrimos a nuestra figura inicial, en donde tenemos al cilindro dentro del cono, y nos damos cuenta que le vamos a hacer un corte longitudinal a dicho cono. Es decir, vamos a trazar una línea que parta del vértice del cono y que baje hasta su base. Esto nos va a generar aquí en el cilindro, en el cono, un triángulo, ¿sí? Este triángulo que vamos a poner aquí en el dibujo, ¿sí?, es un triángulo en el cual está la altura del cono y su radio, es decir, 72 y 24, ¿sí? Y este punto donde coincide la parte superior de la altura del cilindro con la generatriz del cono va a ser nuestro punto de referencia, va a ser nuestro punto clave. Porque este punto lo vamos a poner aquí, dentro de este triángulo, y vamos a marcar aquí la altura del cilindro, ¿sí? La clave de todo es que nos damos cuenta que tenemos un triángulo dentro de otro, y para ello vamos a recurrir a nuestras fórmulas que nos ofrece la geometría en el apartado del teorema de Tales de semejanza de triángulos. Es decir, al hacer este dibujo, nosotros hemos generado dos triángulos. Nuestro triángulo mayor, en el cual está la altura del cono y su radio, y nuestro triángulo menor, en el cual está la altura del cilindro y la longitud de esta base, ¿sí? Esta base, ¿cuánto es lo que va a medir? Aquí es donde está otra de las claves, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta distancia que está aquí es esta misma que aparece aquí en el dibujo, que es el radio del cilindro. Entonces, esto es R, nuestra distancia de aquí a aquí. Por lo tanto, esta distancia es 24, que es el radio del cono, menos el radio del cilindro. Es decir, 24 menos R. Al separar nuestros triángulos para aplicar el teorema de Tales, nos damos cuenta que tenemos el triángulo mayor con una longitud de 72 y 24 y nuestro triángulo menor, en el cual tenemos las longitudes, que es la altura del cilindro y 24 menos R, ¿sí? Y aplicamos el teorema de Tales, o sea, lo de semejanza de triángulos. Es decir, la altura de este triángulo entre su base va a ser igual a la altura de este triángulo sobre su base, ¿sí? Es decir, 72 sobre 24, altura sobre base, va a ser igual a H sobre 24 menos R.
¿sí? Vamos a despejar aquí a quien queremos quitar de acá. Es decir, vamos a despejar a la altura del cilindro. 72 entre 24 nos da 3. 3 es igual a h sobre 24 menos r. El 24 menos r está dividiendo la h de tal manera que pasa multiplicando por las propiedades de la igualdad al 3. Es decir, 3 por 24 menos r es igual a h. ¿Sí? De tal manera que si aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación y multiplicamos el 3 por el 24 y el 3 por r, esto nos quedará como 72 menos 3r es igual a h. ¿Sí? Ya tenemos despejada a quien queremos quitar de acá. Lo vamos a anotar de este lado, en donde tenemos que la altura es igual a 72 menos 3r. Y este despeje de h lo sustituimos en nuestra ecuación inicial del volumen del cilindro. Es decir, vamos a sustituir ese valor, en el cual, al hacer la sustitución, esto nos va a dar que nuestro volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado por h, pero h es 72 menos 3r. Lo sustituimos aquí y entonces, aplicando la propiedad distributiva nuevamente de la multiplicación, pi por radio al cuadrado lo vamos a multiplicar por 72 y por 3r. Entonces nuestro volumen va a ser igual a 72 pi por radio al cuadrado menos 3r por pi por radio al cuadrado nos va a dar 3 pi por radio al cubo. Ya tenemos lo que queríamos, chicos. Tenemos nuestra fórmula del volumen del cilindro en función de su radio solamente. Y entonces lo que vamos a hacer es derivarlo dos veces. Mi primer derivada del volumen con respecto del radio va a ser igual a... Recuerden ustedes que estamos derivando en función del radio. Por lo tanto, el radio, por las reglas de derivación, que tiene un exponente 2, este 2 baja a multiplicar al 72r, al 72pi, y nos va a quedar 144pi por radio, y le restamos 1 al exponente. Si tiene un exponente 2, queda con exponente 1 por nuestras leyes de derivación, nuestras reglas de derivación. Menos, de manera análoga, este 3 baja a multiplicar al 3pi, nos va a dar 9pi por radio y le restamos 1 al exponente. Ahí está. Ya tenemos nuestra primer derivada del volumen en función del radio. Y procedemos a derivar nuevamente. Hacemos nuestra segunda derivada, que esta segunda derivada nos va a servir como comprobación de los valores que encontremos en R para saber si corresponden a un máximo o a un mínimo. Entonces la derivada de 144πr va a ser 144pi por las reglas de derivación que ustedes ya conocen, menos este 2 baja a multiplicar al 9pi, me va a quedar 18pi por radio y le resto 1 al exponente, queda con exponente 1. Ahí está, chicos. Ya tenemos nuestras dos derivadas del volumen. Lo que sigue a continuación es buscar nuestros puntos críticos, es decir, esos valores del radio que nos van a llevar a ese máximo que nosotros buscamos. Vamos a borrar aquí, chicos, y entonces lo que hacemos a continuación va a ser buscar nuestros puntos críticos, ¿sí? ¿Y cómo buscamos esos puntos críticos, chicos? Para encontrar nuestros puntos críticos del radio, vamos a anotar aquí puntos críticos. Nuestra primer derivada del volumen con respecto del radio la vamos a igualar a 0. Es decir, 144pi r menos 9pi por radio al cuadrado lo vamos a igualar a 0. Para buscar esos valores del radio que nos conduzcan a nuestro máximo, ¿va? Y lo que observamos aquí es que tenemos una ecuación de segundo grado en el cual podemos dividir todo entre 9pi al ser pi una constante. Entonces, si dividimos 144 entre 9,
Esto nos va a dar 16. Pi con pi se van a cancelar y solo me queda 16R. Menos 9 pi con 9 pi se cancelan. Y entonces me queda solamente R al cuadrado igual a 0. Ahí está, chicos. Tenemos una ecuación de segundo grado en la cual tenemos R cuadrado y R. Y lo que hacemos es que sacamos un radio como factor común. Dividimos 16R entre R, nos va a dar 16. Menos radio al cuadrado entre radio me va a dar R. O sea, R cuadrado entre R me va a dar R. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Resolviendo nuestra ecuación, si R es igual a 0, encontramos aquí nuestro primer valor a considerar, y 16 menos R también es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, 16 es igual a R, porque esta R con signo negativo lo pasamos positivo hacia allá, por lo que nuestro segundo valor encontrado de R es 16. Y en este caso ya tenemos los dos valores que vamos a analizar. Pero ven ustedes algo que es importante, o sea, R igual a 0 corresponde a un cilindro que no tendría radio, por lo tanto, ese cilindro no existe. Mi única opción que me queda es cuando el radio es 16. ¿Sí? Pero vamos a comprobar si este radio de 16 corresponde a un radio que me lleve a un máximo. Y entonces para ello, utilizando el criterio de la segunda derivada, ¿sí?, vamos a evaluar este valor de R en nuestra segunda derivada del volumen con respecto del radio. Al evaluarlo y cambiar nuestra R por 16, recuerden que estamos descartando al 0 porque esto sería un cilindro sin radio y esto no. Entonces vamos con el radio igual a 16. Esto es igual a 144 pi menos 18 pi por, cambiamos nuestra R por 16 y entonces realizamos operaciones, chicos, en donde esto va a ser igual a 144 pi menos 18 por 16 me da 288 pi. Por lo tanto, mi segunda derivada del radio evaluado en 16, si hacemos operaciones aquí, esto me da menos 144 pi. Obviamente no me interesa el número, chavos, me interesa el signo. Si este signo es negativo al evaluar R por 16, por el criterio de la segunda derivada, esto corresponde a un máximo. Y entonces quiere decir que hemos encontrado el valor del radio que buscábamos, que nos genera el volumen máximo en el cilindro. Nuestro radio es igual a 16, ¿de acuerdo? Ya tenemos parte de la resolución. Ahora vamos a ir por nuestra altura. Y para ir por nuestra altura del cilindro, pues vamos a sustituir aquí en nuestro despeje de H, vamos a sustituir esa R por 16, multiplicando 3 por 16, y entonces nuestra altura va a ser igual a 72 menos 3 por 16, nos da 48, por lo que la altura que busco es 72 menos 48, por lo tanto, la altura que estoy buscando es de 24, si hago esa resta. Ahí está, chicos. Ya tenemos las dimensiones del cilindro que generan ese volumen máximo, ¿va? Pero ¿cuál es ese volumen? ¿Sí? Entonces vamos a buscar nuestro volumen máximo que se va a generar en dicho cilindro. Ya encontramos las dimensiones. Las dimensiones van a ser de un radio igual a 16 y una altura igual a 24 centímetros. ¿De acuerdo? Aquí vamos a poner las unidades. 16 centímetros y 24 centímetros, ¿sí? Ya por último, pues tenemos que encontrar cuál es ese volumen máximo. Y para ello, pues nos vamos a nuestra fórmula del volumen que ya tenemos aquí, ¿sí? Entonces, ese volumen que estamos nosotros buscando va a ser igual a, vamos a hacer la sustitución, y entonces volumen es igual a 72 pi por radio al cuadrado. ¿Pero cuánto vale el radio? 16, ¿va? Menos 3 pi por radio al cubo, o sea, 16 al cubo, ¿sí? Si ustedes realizan operaciones y meten esto a su calculadora, chicos,
El resultado que nos va a arrojar es de 6.144 pi centímetros cúbicos. Es decir, nuestro volumen, si cambiamos pi por su valor, entonces nos va a dar 19.301.94 aproximadamente centímetros cúbicos. Y ese será nuestro volumen máximo, ¿de acuerdo? Las dimensiones del cilindro que buscábamos es que tenga un radio de 16 centímetros y una altura de 24 centímetros, y el volumen máximo generado será de 19.301.94 centímetros cúbicos. Y ejercicio resuelto, chicos. ¿De acuerdo, chicos?